Hello, arreta. Bienvenida a un episodio más de este podcast sagrado de Mujeres Arretadas. Hoy seguimos con nuestro segmento La historia de una mujer arretada. Y te traigo a una gran amiga que inmediatamente nos conocimos. Fue como, ok, somos amigas. Y vamos a hablar todos los días, ok. Y os vamos a juntar a tener conversaciones que tú no tienes con gente que tú acabas de conocer. Básicamente esto. Entonces, te presento a Gabriela Ramírez. Desde que nos conocimos nos dijimos que somos primas porque tenemos el mismo apellido. Entonces, quién sabe si por eso es que tenemos una conexión tan grande. Yo la voy a dejar para que te cuente su historia. Hoy vamos a hablar un chin de todo, ¿verdad? Porque es una conversación entre amigas, ustedes saben, como si nos estuviéramos tomando un café. Bueno, yo tengo mi té aquí, yo no sé si ella tiene su té. Hoy vamos a hablar de linaje materno, hoy vamos a hablar de endometriosis, vamos a hablar de abortos, vamos a hablar de abuela, vamos a hablar de todas las raíces ocultas que Gabriela se dio cuenta que tenía viviendo nuestro programa grupal que se llama Raíces Ocultas. Entonces ahora te dejo con Gabriela para que ella se presente. Cuéntanos quién eres, cómo así, cómo llegaste a mí, al programa. El micrófono es tuyo. Ole, arretas. Pues yo soy Gabriela, amiga de Dayana. Eh, nos conocimos, creo que fue en una investigación que estaban haciendo. Y por alguna razón nosotros conectamos desde siquiera Desde el vernos. minuto uno. No, yo no conocía a Dayana personal, pero empezamos a hablar por WhatsApp precisamente de temas de los que tú no hablas, con gente que tú acabas de conocer, con gente que tú vives, presencial, pero se dio. Y nada, ¿quién soy? Bueno, yo soy la primera de tres hermanos, una muchachita inquieta, auténtica, que ama la naturaleza, que ama a los amigos, como Dayana, que ama a la familia. Yo soy muy alegre. Ujú. Y nada, soy la que pregunta los por qué, las que dice, ¿y por qué soy así? Y no, pero porque sí, ¿cómo es eso? Que porque sí. Y nada, eso. Mm, Yo también soy así. Y yo soy la primera en ser así, la primera en hacer preguntas, la primera en indagar, la primera en, mami, ven, siéntate aquí, vamos a hablar de lo que pasó hace 7 años, que nunca se habló. Yo también soy así, Bueno, así que en yo, eso yo manché. soy, yo soy la única en mi familia, yo creo. O bueno, sí, de mi familia de cinco, yo soy la única que soy así, yo soy la disruptiva, yo soy la que no, eso no puede ser así. Ah, no, eso es así porque mi papá me lo enseñó, pero porque tu papá te lo enseñó no quiere decir que eso Mm, está bien. mm, Entonces, bueno. Me encanta. Vamos a hablar de ¿cómo llegaste a Raíces Ocultas? O sea, ¿cómo tú te sentías? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué tú andabas buscando? ¿Qué te hizo sentir de que sí, yo tengo que vivir este programa? Como sí, este programa tiene algo para mí. O sea, ahí. Pues yo estaba buscando respuestas, o sea, repito, yo soy la que pregunta el por qué soy así, yo soy muy autocrítica y etcétera. Entonces yo recuerdo que yo hablaba mucho con Dayana y yo le contaba cosas a Dayana y Dayana me decía, hay una razón por la que eso pasa. Y me comentó del programa, o sea, tú me comentaste del programa de Raíces Ocultas, me dijiste que ahí probablemente yo podía encontrar alguna de las respuestas que yo estaba buscando y yo confié en mi amiga en que Mm, ella tenía la información que yo necesitaba y yes. ciertamente. Ujú. ¿Y tú recuerdas cómo te sentías antes del Yo no programa? puedo decir eh, que yo me sentía perdida, o sea, no era como que yo estaba perdida, ni que yo estaba agobiada, ni que yo estaba en un hoyo, no, no, no. O sea, si yo digo eso, miento, pero sí yo estaba cuestionando.
eh, muchas cosas que pasaban, patrones que yo observaba en mi familia. Y yo me Ujú, preguntaba los por qué eso pasa, por qué eso se repite, por qué si mi familia se está haciendo todo lo posible porque eso no se repite, eso se repite. ujú. Ah, y me llamaba la atención eh, nada, eso fue básicamente lo que yo recuerdo haber estado viviendo en ese momento antes del taller. Ujú. Y con esos temas que te daban curiosidad, ¿había algún tema como que te intranquilizaba o te generaba dolor, dolor físico, pesadez, carga? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? Como que veo un poco atrás, la Gabriela de atrás, cómo se sentía con su cuerpo, qué dolores habían, qué síntomas habían. Cuéntanos un poco de tu historia. Ok, yo tengo endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica que no tiene cura, empezando porque no tiene cura, ¿ok? Y los síntomas son, por ejemplo, dolor crónico cuando primero empiezan en mujeres en edad fértil, y solo mujeres. No es una enfermedad que se manifiesta en hombres, entonces, y está directamente relacionado al ciclo menstrual. Ah, se hereda, o sea, tú le heredas de tu mamá, tú le heredas de tu abuela, y las probabilidades de tu heredarlo, si tu abuela la tuvo, son muchísimo más altas que si solo tu mamá y así sucesivamente. Y puedes heredar a tu hermana y, bueno, se vuelve una cadena. Y bueno, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es, wow, yo la defino como para aplatanársela un poquito a las personas, como una telaraña que se va formando dentro de tu cuerpo. Sobre todo dentro y empieza en donde están tus órganos reproductivos. Y los síntomas que provoca son dolor crónico, o sea, mucho dolor cuando te llega la menstruación, dolor cuando te estás ovulando. eh, Hay otros síntomas como náuseas, etcétera. Yo quiero que tú sepas que esto lo van a escuchar muchas mujeres que tienen endometriosis. Y no lo saben probablemente. Algunas lo saben y otras no lo saben. Sí, y es que es una enfermedad de la que se habla poco ahora, cuando se está hablando un poquito más de endometriosis. Históricamente se ha normalizado mucho el dolor menstrual Ujú, o se usa mucho ella es una ñoña, ujú. ella no le duele tanto, ella solo se está haciendo que le duele mucho. Esa fui yo, o sea, debido a que mi abuela tenía endometriosis, no diagnosticada, pero a mí me Pero consta. espérate, no te vayas para allá todavía, que yo recuerdo que la señora Gabriela llegó al programa pensando que ella era la única de su Sí, familia con que endometriosis. tenía Pe- endometriosis. No te me vayas para allá, espérate, seguimos en el antes, ok. No, pero voy a que En- como mi abuela, ok, como mi abuela tenía esos síntomas y mi mamá tenía esos síntomas, era como que, bueno, pues es normal que tú tengas esos síntomas. nah, ya. Era como que, bueno, si tu abuela lo tuvo y si eso era y si tu abuela tenía que acostarse en la cama porque era incapacitarse el dolor que le daba cuando le llegaba la menstruación y resulta que tu mamá también, bueno, pues tú también. Y ya, Ujú, yo aprendí a vivir con eso, o sea, yo para mí, honestamente. ujú. El tema del dolor como tal no fue un impedimento para yo hacer absolutamente nada de lo que yo quería hacer en mi vida. O sea, Ujú, Gabriela era la que jugaba tenis con dolor de menstruación, porque yo quería jugar tenis y yo tenía dolor de menstruación porque yo quería jugar tenis. Y como ujú, era incapacitante, yo lo hacía. Entonces yo me acostumbré, yo normalicé eh, un dolor que no es normal. ujú. Y me encanta que tú hagas el señalamiento de que endometriosis es una enfermedad vinculada especialmente con el ciclo menstrual y que solamente en mujeres. Sí, Esto a Gabriel en el programa le dio los lineamientos de hacia dónde iba a cuestionarse, que hacia dónde iba a hacer las preguntas, hacia dónde iba a buscar raíces, porque nada es casualidad. sí. Entonces, por ejemplo, de eso que tú dices, de aprendí a vivir con el dolor, yo hacía tenis aunque me doliera, yo te veo como la mujer en tu árbol que vino como, no solo a ver el dolor, porque siento que tú has hecho un gran trabajo, como que no solo
no normalizar el dolor, sino sacarlo y verlo. Sí. Y pararte de pie y decir, ok, ¿de dónde viene esto? ¿Quién más tiene esto? ¿Será posible una vida sin esto? Los doctores me digan lo que me digan. ¿Cómo yo pudiera? Yo te veo y siento como cuando te llegaste al programa, siento como que era una Gabriela que estaba acostumbrada al dolor, pero al mismo tiempo sentía que algo le decía que era posible como vivir diferente, como Lo que tener pasa es otras que yo, respuestas. en algún punto de mi vida, yo entendí que la única responsable de crear bienestar para sí misma era yo. Y yo empecé a buscar las respuestas necesarias para yo crear ese bienestar. Ujú, Yo quiero una vida plena ujú, y construir una vida plena requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de un proceso. ujú. Entonces, si yo quiero una vida plena, yo no puedo esperar tener una vida plena a cuesta de los demás o a cuesta de otro. Y Como un hacerte responsable de mí, de ti. de mí. Ujú, Y sí, la historia de todo el mundo, bueno, todo el mundo tiene una historia, todas las familias tienen una historia ujú, y aún tú tengas o no la información que yo tuve en este taller, tú sabes que la historia de tu familia te afecta a ti. ujú, Si tú te criaste en una familia donde, por ejemplo, no es mi caso, pero voy a poner un ejemplo, donde la droga es normal, bueno, es normal. Para mí no lo es y nunca lo ha sido, pero para otras familias es normal porque su abuelo consumía, su papá consumía y bueno, tú consumes, ¿entiendes? ujú. Y en el momento en el que tú te das cuenta que eso no te hace bien a ti o que eso no te hace sentir cómoda, tú tienes dos opciones. O tú te resignas a que eso fue lo que te tocó, o tú decides cambiar eso. Y yo decidí cambiarlo. Yo decidí cambiar, a pesar de venir de una familia que yo entiendo que dentro de lo, bueno, yo lo diría normal, ¿eh? Porque lo normal varía según la cabeza de cada quien y lo Lo normal. normal para ti, para tu sistema. Exacto, puede ser no normal o puede ser igual de normal para otra persona, pero por ejemplo, yo no crecí en una familia con violencia, yo no crecí en una familia con alcohol, yo no crecí en una familia, a ver, nada de eso. Pero aún así, mi familia y por consiguiente yo misma, wow, am, tiene cosas a ver, que no me gustan. A ver, por ejemplo, yo no aprendí a gestionar emociones. Y yo entendía que las emociones eran importantes. Entonces yo decidí trabajar eso y hacerme cargo de mí misma en relación a eso y a todo lo que me parecía que yo debería cambiar para yo conseguir la plenitud que estaba buscando o que sigo buscando. Mm, me llega ahora. Imagínate, ¿cómo ibas tú a aprender a gestionar emociones en un linaje donde se guardó en secreto las situaciones que más marcaron y más afectaron en la vida? ¿Cómo ibas tú? ¿Cómo alguien te iba a enseñar, imagínate tú, a gestionar emociones cuando algo me dolió tanto, 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 tanto y lo guardé y lo metí en una cajita y me hice pequeñita y lo guardé en mi útero y lo guardé en mi cuerpo y me cerré a la vida y a un montón de cosas y entendí que mi útero era dolor y un montón de cosas? O sea, te lo digo porque imagínate, nadie en tu familia ha sido capaz de gestionar emociones al nivel que tú hoy lo haces. No, Nadie. pero precisamente eso era lo que yo estaba buscando. Repito, yo no me Eso puedo es lo que tú sentar. vienes a traer. Es que yo no me puedo sentar a decir, oh, porque mi abuela, Claro. porque mi mamá, Hacerte porque mi cargo. papá. Y que entonces, no, espérate, ok, mi mamá, ok, perfecto. ¿Y yo qué?
Ok, Ujú, mi abuela, perfecto, mi abuela se acostaba en una cama y mi abuela me contaba, por ejemplo, todo lo que ella pasaba cuando ella tenía la menstruación. Y volvemos al mismo tema de todo, a ver, de todo esto. Pero eso no era yo. Yo decía que para mí debía ser diferente y que yo quería que fuera diferente y que yo quería encontrar la respuesta y que ujú, debía haber una razón. O sea, yo llegué a un punto, por ejemplo, a ver, todo siempre, todo el tiempo, los médicos me decían, tú eres peligrosa. Así me lo decían así, tal cual. Tú eres peligrosa porque tú tienes un umbral de dolor muy alto. Tú toleras mucho dolor. Y cuando tú ya gritas por dolor es porque tú no, ya tú no puedes más. Y ujú, sí. Entonces yo llegué a un punto que, ok, me duele ovular. Perfecto, yo podía seguir con mi vida. Pero llegué a un día, yo recuerdo un día que yo duré 3 días con un dolor que yo me desesperé. Y yo le dije a mi mamá, mira, mami, la verdad es que yo necesito irme a ir a emergencia porque yo no puedo ya. O sea, yo no aguanto. Cuando yo le digo eso a mi mamá es médica, mi mamá se asusta porque mi mamá conoce a su hija. Mi mamá ha dejado carrito lleno en el supermercado porque yo le llamaba y le he dicho, no aguanto el dolor, por favor, tráeme una inyección. Cuando yo ujú. pedí inspección era que yo estaba a punto de no sé qué, de cautear en buen dominicano. Y ese día que yo le dije a mi mamá, no aguanto el dolor, necesito ir a emergencia, por nada, ella me llevó y fue donde empezó todo el proceso de yo descubrir la condición que yo tengo. Ujú, Eh, y, y fue consecuencia de lo mismo, fue consecuencia de ya porque, o sea, ya, ok, esto debe de tener un límite. O sea, sí, yo soy la Gabriela de que aguanta el dolor, sí, sí, perfecto, pero esto tiene un límite y yo quiero tener un ujú, poquito más de bienestar, como que ya hay que averiguar qué es lo que puede estar pasando, porque cuando ovular, que se supone que es algo que no debe de doler, me está doliendo, ya se como que raya fuera de lo normal. Yo normalizaba todo lo que pasaba durante la menstruación, porque yo aprendí que eso era normal, pero cuando ya algo que se sale de lo que para mí era normal estaba ujú. pasando, fue el momento donde yo hice lo que he hecho durante los últimos 7 años de mi vida, que ha sido cuestionar cosas que yo entiendo que no están bien y pues buscarle una solución. Fue exactamente lo que pasó en ese momento. ¿Y a qué edad tú te diste cuenta que tenías endometriosis? Mi diagnóstico fue a marzo del 2023. Yo tenía 24 años. 24 años. Ok, ok. Señores, la que están escuchando esto, o sea, yo estoy loca porque le sigamos contando para que ustedes vean lo que ella logró en el programa, porque que soy la creadora del programa, me deja boca abierta. O sea, no me imagino a ustedes que no lo han vivido y que no están escuchando. O sea que ahora vamos a hablar un poco, Gabriela, de qué encontraste dentro. O sea, qué encontraste dentro de Raíces Ocultas. ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué raíces encontraste? Lo primero que yo me di cuenta es que no, a ver, lo que pasa en la vida de todo, de tu familia y de tu vida propia no es casualidad. Eso fue lo primero. Fue como que, oh, entonces el día que yo nací no es casualidad. Oh, pero yo pensaba que eso era un día que tú naciste. No, eso no es casualidad. Que tu nombre no es casualidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es eso que tu familia que te elige tu nombre, pero que eso no es casualidad? Y que probablemente hay mucha, probablemente no, y que hay mucha información detrás del día en el que tú naciste y del nombre que tú tienes y de la razón por la que te pusieron ese nombre y de lo que tu papá pensaba cuando te engendraron y lo que tu mamá sentía y que, ok, eso fue lo primero. Lo primero fue que a mí me hizo mucho sentido eso. O sea, fue como que, oh, wow, claro. Entonces, no solo el día en el que yo nací no es casualidad, el día en que mi mamá nació tampoco es casualidad, pero el día en que mi tía nació tampoco, oh, pero el día en que mi papá tampoco, oh, ok. Y no solo eso, el día que yo soy creyente, yo no sé, por ejemplo, quiénes de las que escuchan este podcast son creyentes como yo. Y yo creo en la divinidad de Dios y de la organización de Dios. Y yo creo que nadie se va a destiempo, por ejemplo. O sea, nadie muere de destiempo. Pero que incluso el día en el que una persona se muere de tu familia, tampoco es casualidad. Ok. Esas fueron las primeras cosas que a mí
me dejaron pensando mucho. Eh, para mí el taller fue mucho de profundizar y mucho de reflexionar y mucho de encontrarle sentido a muchas cosas que yo no entendía. Y cuando digo cosas, digo, la traduzco en personalidades, o sea, la personalidad, por ejemplo, de mi papá o de por qué mi papá no sabe gestionar emociones o de por qué en mi familia se normaliza el dolor y por qué. A ver, eso, lo traduzco en eso. Ujú. Ah, eso fue lo primero. Y ya luego que yo empiezo a hacer, mm, a ver, dos, lo secreto. Ay, los secretos. Lo Ay, Dios secreto. mío. Uno, uno, empezamos con que tu día, no sé qué, que nada de casualidad, ¿verdad? Ok, perfecto. Segundo, los secretos de la familia. Esas cosas que pasan, que nadie habla, lo que nadie habla. Y lo que nadie habla puede ir de que tu mamá, cuando salió embarazada de ti, la verdad es que ya no te quería. Ya después ya te ama. Pero la verdad es que ella no quería tener hijos. ¿Ok? De eso nadie habla. La mamá no te dicen, ay, mija, la verdad es que yo te amo, tú eres la luz de mis ojos, pero tú sabes que cuando yo salí embarazada de ti, yo sentí que el mundo se me iba a venir arriba y que tú ibas a ser la razón por la que yo no iba a poder hacer nada en mi vida. Al final yo logré todo lo que yo quería lograr. Yo te amo, pero la verdad es que eso era lo que yo sentía. Esas son cosas que no se hablan. Cosas que no se hablan. Abusos. Aquí, en Latinoamérica, sobre todo en la República Dominicana, para nadie es un secreto todas las estadísticas que hay de abuso, de violación entre familias. Eso no se habla. Nadie habla de eso. Nadie habla de los abortos. Nadie habla de los abortos sobre todo provocados, porque las madres suelen ser un poquito más abiertas cuando son abortos por causas naturales, o sea, que ella no quería perder a su hijo. Ujú. Se normaliza un poquito eso, que cuando arbitrariamente la mujer decide abortar y decide llevar un proceso que resulta en un aborto. Eso tampoco se habla. Eh, y todo eso, pues, de alguna forma, o no de alguna forma, lo voy a corregir, todo eso afecta el linaje, o sea, afecta toda tu árbol, afecta y se traducen patrones que se repiten constantemente en tu familia, se traduce en que tú no entiendes por qué. Si mi tía todo el tiempo tuvo eh, pendiente a que, whatever, su hija no se drogara, ¿cómo es esto que de repente su hija se droga? O sea, y cómo no solo su hija, sino la prima, y tú no entiendes de dónde viene eso, tú no entiendes por qué eso se está repitiendo. Entonces, esas son informaciones de las que, o bueno, esas fueron de las cosas que yo empecé a entender y después, como que durante, no después, durante el taller. Eh, eso, o sea, eso, tú encontrarle sentido a, a todo eso que tú observas en tu familia y en ti mismo y tú no entiendes. ¿Y tú recuerdas el día en el que tú hiciste tu genograma? ¿Cómo fue? ¿Cómo te Sí. sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste consciente? ¿Cómo viste a tu familia? Lo primero es que yo sentí mucha resistencia a hacerlo. Yo no lo quería hacer. Esa es la realidad. Yo no lo quería hacer. Y yo recuerdo que yo empecé a hacerlo hasta virtual. Y Dayana me dijo, no, 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 no. Hágalo a puño y letra, que no es lo mismo. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo haberme sentido muy afligida. ¿Por qué? Yo creo que nadie, o sea, a ver, uno no puede vivir la vida culpando a los demás de lo que pasa. ¿Uno quién? ¿Uno quién? Yo no puedo, o sea, bueno, yo Es, decidí no culpar a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, quien sea, de lo que sea que vivió. Yo no sé la situación en la que estaba. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Perfecto. Pero, y perdonen la palabra, es muy cabrón ver a tu familia como es. Bien.
es muy cabrón humanizar a tu familia y humanizarte a ti mismo. Y es precisamente lo que yo creo que más cuesta cuando tú estás haciendo tu genograma. Porque de repente tú empiezas a escribir, al menos por ejemplo, particularmente yo tengo más información de mi linaje materno que de mi linaje paterno. En mi linaje paterno las cosas se manejan un poquito muy bajo perfil, es muy difícil hacer preguntas, es muy difícil obtener respuestas. De mi linaje materno es diferente, las cosas se hablan más, o sea, lo que sea, como los sentimientos se exponen un poquito más. Yo tengo la libertad de poder ir donde mi abuela y preguntarle, abuela, mira, yo quiero saber qué pasó y mi abuela me cuenta. Me lo cuenta a medias o me lo cuenta completo, pero me responde. Entonces, de mi parte, obviamente, cuando yo estaba haciendo mi genograma, yo me di cuenta que yo casi no tengo información de mi linaje paterno. Y me di cuenta de que de todo, a ver, me hice consciente de todo lo que yo estaba escribiendo en mi linaje materno. Y pesó mucho lo que yo digo, humanizar, tú sabes, humanizar a la gente que a ver, humanizar a mi familia, humanizar a mi tío, humanizar a mi abuela, humanizar a mi abuelo, darme cuenta de todas las decisiones que mis ancestros tomaron, pensando que era lo mejor y pues resultó en que quizá no era lo mejor que la mejor decisión, pero fue la que tomaron. Y yo no estuve en esa posición, ni estuve dentro de ellos, ni era ellos en ese momento. Y Y yo no sé mira, qué yo no hubiese solo la tomado. que tomaron, sino las decisiones que inconscientemente eligieron, igual que tú. Sí, Como la vida que, los patrones que tú también viviste, pero ellos sí. también, y tú no te habías dado cuenta. Tú pensabas que tú estabas sola en tu dolor. Y no, Y son historias repetidas. pero todo el mundo se la calla. Hasta Y que si tú alguien ves, decide hablar. se repiten. Por eso hablar es importante. Por eso es que yo hablo tanto. Yo relajo con mi mamá me dice, eh, mire, yo le voy a decir algo. ¿Ustedes se acuerdan que yo dije que los nombres no son casualidad, verdad que no? Yo me rajé a llorar hace unos días con mi mamá, porque mi mamá me puso a mí, Gabriela, por el ángel Gabriel. Ujú. Y quienes tienen conocimiento bíblico saben que el ángel Gabriel fue quien nos anunció a Jesús. Y yo le digo a mi mamá, tú no me pusiste a mí, Gabriela, por casualidad. Es que yo vine a esta familia a anunciar. Yo vine a esta familia a ser la que anuncie lo que está mal y la que revolucione. Y mami me dijo hace poco, me dijo, sí, pero que es que tú siempre fuiste así. O sea, yo siento como que desde que tú naciste, tú viniste como con un alma vieja, como con un alma de una gente que no sé, como tú siempre fuiste diferente, tú siempre fuiste la que pasaste diferente, tú eras la que no, nunca ha parecido de su edad. Es que yo no entiendo. Mami me dice, tú tienes 26 años y tú piensas como una gente que ha vivido una vida. Y yo, bueno, yo, yo entiendo que eso es nada, lo que me toca a mí, obvio, por decisión propia. Creo que las que escuchan este podcast van a decidir si quieren eso o no para su vida, si van a decidir si dicen, wow, yo debería poder tomar las riendas de mi vida y empezar a investigar aquello que yo no entiendo y que quiero cambiar. Ujú. Porque aquí no se trata de tú sentirte culpable o de tú martirizarte, se trata de tú tomar acción y de tú decidir por ti misma lo que tú quieres o no para ti, porque lo que tú no cambias, tú lo estás eligiendo. Ujú. Tan sencillo como eso. Ahora que hablamos de garganta y de hablar, yo quiero que tú le cuentes a todas estas mujeres cómo fue el proceso durante el programa de Raíces Ocultas, cómo fue el proceso de tú hablar con tu familia, de todo eso que tú te diste cuenta y de empezar a hacer preguntas, de sentarte y por primera vez en la historia de tu familia, hablar de las cosas que pasaron.
Am, unas fueron más difíciles que otras. Algunas fueron habladas antes del taller, pero por diosidencia, yo diría. Mi abuela estaba en mi casa cuando en alguno de los días que yo estaba haciendo el taller. Y obviamente mi mente estaba pensando muchas cosas. Y yo aproveché a mi abuela y le hice muchas preguntas. Mamá, y una pregunta. ¿Y quién era su papá? Porque yo no conocí a mi bisabuelo, yo conocí a mi bisabuela, que está viva, va a cumplir ahora en mayo 101 años. Y yo, mamá, ¿y quién era su papá? Y ella me contó de su papá. Y mi abuela, bueno, de mi bisabuela yo tengo un poquito más de información. Y eh, yo creo que yo no le conté a mi familia del todo toda la información que yo estaba obteniendo en ese momento, porque por alguna razón yo sentía que me iban a mirar como loca, como que ella está loca ahora. ¿Qué es lo que está hablando esta loca? Y mira que Pero sí, estas, las cosas que descubrimos hay que, o sea, se les van diciendo, pero con cucharita. Porque también ellos mismos se van dando cuenta de la transformación que está pasando, pero ellos no entienden como que qué es lo que tú estás moviendo, qué es lo que no, tú estás haciendo consciente, pero sí ven que hay algo diferente en la manera en la que tú lo miras, en la sí. manera en la que tú haces las preguntas, en la manera en la que tú hablas de la historia sin tomártela como tuya, sin tomarte nada personal, es como desde la curiosidad. Entonces todo eso, ellos lo van viendo. Yo La verdad es no, que, dale, dale, dime. sí, eso, como que ya luego mami se empezó a sentir curiosa de por qué yo estaba haciendo esas preguntas y por qué justo en ese momento yo estaba haciendo tantas preguntas. Como que, ok, entonces tú siempre has sido muy curiosa, pero como que. Entonces, y eso, le di como que algunas cucharitas a mi mamá y mi mamá como que empezó a hacerle sentido. Y ya Ujú. luego le hablé con mi tía es mi doble. Lo que haga en el taller lo van a entender y si tú quieres entenderlo, haz el taller. Entonces, eh, con mi tía fue como diferente, porque a mi tía yo no solo le di cucharitas, yo le di cucharadas. Yo le hablé fue Porque un te poquito entiende más abierto. más. Sí, pude igual a través de ella como que tener otras informaciones que yo no sabía y que probablemente yo no le iba a tener de parte de mi mamá o de mi abuela, o porque no la sabía o porque no me lo iban a decir. Y eso también me dio más luz. Fueron las personas con las que yo hablé durante mi proceso del taller. Yo honestamente ni siquiera me atreví como que hablarlo con mi papá ni hacerle preguntas a mi papá porque mi experiencia es que no se habla, no se habla, no se habla. Lo que sé ha sido por mi papá, porque la relación que yo tengo con mi papá muy bonita y como que eh, a veces él se sienta conmigo y habla de cosas que le han pasado y yo aprovecho y hago preguntas, pero en ese momento yo no, como que no hablé con él, hablé con mi abuela, hablé con mi mamá y hablé con mi tía. Esas fueron las personas con las que yo hablé. Y justamente son todas de mi linaje materno y Maternos. fue donde más descubrí, eh, bueno, fue de donde más obtuve información y fue de donde más como que tuve respuesta, yo diría. Ujú. Tú sabes que, bueno, para quienes nos escuchan, en Raíces Ocultas es muy importante poner un objetivo. Es elegir las áreas de tu vida en las que te vas a centrar en el programa. Entonces, Gabriela, en su caso, en su situación, en ese momento, eligió linaje materno, eligió la endometriosis, eligió los secretos, los abusos, los abortos. Eso fue su elección. En otro momento, si Gabriela decide volver a repetir raíces ocultas, probablemente se enfoque en linaje paterno porque en ese momento ella no tenía la apertura para ver lo que su linaje materno le viene a mostrar. Y se enfocó únicamente en el materno y no en el paterno y eso está totalmente bien, porque todo llega en el momento que debe llegar y en el momento que tú estás lista para verlo. Se quería hacer ese paréntesis. Estamos hablando de preguntas, mujeres, de la pregunta y que él dice pregunta y pregunta. Yo sé que ustedes no saben, pero en el programa le damos muchos lineamientos de preguntas para que empiecen a desbloquear su garganta. Y como todo lo que no se ha dicho, mamita, te toca.
Te toca sacarlo por escritura, te toca sacarlo por garganta, te toca sacarlo por pregunta, sea por WhatsApp. Te toca, como asume tu responsabilidad de indagar y ser curiosa en tu historia. Entonces, por eso es que hablamos de preguntas. Ahora yo quiero que Gabriela les hable más de qué se dio cuenta cuando hizo su enagrama y cuando vivió el programa, pero con respecto a su menstruación, con respecto a la endometriosis. ¿Qué pasó en el programa durante, después? ¿Qué se movió ahí? Era justo, yo te iba a interrumpir en algún momento y te iba a decir, y lo que pasa después de la pregunta, eso no es chulo, todo lo que pasa. Yo sigo en shock y yo en ese momento te escribía mucho, estoy en shock, porque es que todo lo que empieza a pasar después que uno visibiliza aquello que está oculto, que uno habla lo que no se habla, que se trabaja lo que nadie se atrevió a trabajar, todo empieza como a alinearse, a ponerse. Yo digo mucho, yo uso mucho esta frase, las cosas caen sobre su propio peso. Y la uso para muchos contextos de la vida. En este, las cosas caen sobre su propio peso. En el momento en el que tú empiezas a trabajar, todo empieza a caer donde tiene que caer. En mi caso, por ejemplo, la endometriosis es una enfermedad muy amplia. Pudiésemos hacer un podcast solo de endometriosis, pero en mi caso, por ejemplo, yo no era irregular. O sea, irregular de que a mí me, a ver, me llegaba un mes y duraba no sé cuántos días o me llegaba en 2 meses. Esa no era yo. A mí me llegaba la menstruación dentro de el rango normal. El rango normal es de 27 a 31 días, pero yo nunca fui de las mujeres que le llegaba 28 días justo. Hay muchas mujeres que se supone que es lo normal, que le llega 28 días justo. Bueno, si un ginecólogo me escucha, me va a decir, no, 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 estás equivocada. Pero, bueno. Después de raíces ocultas, mi menstruación empezó a llegar a 28 días, cada 28 días, y yo como, ok, gracias. Ese no es mi ciclo es de 27 a 31 días. Eso significa que yo podía hacer un ciclo de 27 días una vez y el próximo me llegaba a los 30 días y de nuevo me llegaba a los 27 y de nuevo me llegaba a los 28 días y de nuevo me llegaba a los 30 días y así. Pero no, empezó a llegarme cada 28 días. Y yo le decía a Dayana, no lo puedo creer. La menstruación me está llegando cada 28 días. ¿Qué es esto? Y Dayana, el trabajo que tú estás haciendo. En mi casa, eh, lo que yo estaba trabajando empezó a impactar en las familias, o sea, en mi familia. Yo escribí aquí en un humor que yo no sabía, algo que yo le dije a Dayana en ese momento, después del taller fue que yo no sabía que trabajar en mí iba a impactar a las personas más importantes de mi vida. Yo no sabía que trabajar en mí y visibilizar aquello que nadie se atrevió a visibilizar, al menos para mí misma, porque cuando yo digo esto no es que yo salí y cogí un megáfono en mi familia y empecé a decir todo lo que yo descubrí, no, ni empecé a decir toda la información que yo tenía, no, de hecho, les repito que con las únicas personas con las que yo hablé de este tema fue con mi abuelo, con mi mamá y mi tía, más nadie. Pero esa información que yo estaba manejando y que yo estaba trabajando y que yo lo estaba haciendo por mí y que lo estaba haciendo por mi propia sanación, para yo entender por qué yo me sentía de tal o cual manera, por qué yo particularmente, por ejemplo, tenía un tema para relacionarme con los hombres, porque yo no entendía eso. Entonces, en el momento en el que yo empecé a trabajar para mí, eso se empezó a reflejar en mi casa, se empezó a reflejar en mi hermano, se empezó a reflejar en mi mamá, se empezó a reflejar en mi papá. De repente, mi papá estaba hablando se estaba atreviendo a hablar cosas que nunca lo había escuchado hablar. eh, y fue, para mí eso fue muy interesante porque, repito, yo lo estaba haciendo por mí. Y yo amo a mi familia con locura. O sea, todo el que me conoce y el que me conoce y escucha este podcast puede dar fe y testimonio de cómo yo soy con mi familia y de lo que significa mi familia para mí. Y no solo mi mamá, mi papá y mis hermanos. O sea, la relación que yo tengo con mis tías, la relación que yo tengo con mis primas son como hermanas mías.
Y abro paréntesis aquí, hago una anécdota para que ustedes puedan entender un poquito la relación que yo tengo con mi familia. Es que mi casa la empezaron a remodelar. Y yo cogí un bultico pensando que yo me iba a la casa de mi tía una semana. Y yo terminé quedándome en la casa de mi tía 5 meses. Y yo quiero que ustedes sepan que yo me sentí en esa casa como en mi casa. A ese nivel de ligereza y de paz. eh, el tipo de relación que yo tengo con mi familia, que yo tengo con mi abuela. Eh, yo soy la que dice, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo que no le van a hacer nada de cumpleaños? Y de repente estoy reuniendo a mi familia. Entonces, para mí fue muy lindo ver cómo lo que yo estaba haciendo por mí estaba impactando a mi familia, porque al final, vuelvo y repito, estaba visibilizando cosas que también los afectaba a ellos. Porque somos mis hermanos y venimos del mismo linaje. O sea, venimos del mismo papá y mamá. Y mis primos vienen de la misma abuela y abuelo. Entonces, si hay algo que de alguna manera está impactando en mi vida por ese linaje, también lo impacta a ellos. De la misma forma o de forma diferente, pero lo hacen. Entonces, es muy lindo. No sé, es lindo. Yo no le voy a decir que es fácil. Yo creo que ningún proceso que impacte de forma importante en tu vida eh, es tan fácil como a veces se quiere vender. No, pero vale 100% la pena. O sea, vale la pena tú poder sentirte en paz contigo mismo, vale la pena tú poder creer que tú estás construyendo la vida que tú quieres para ti, no la que se supone que que te tocó o la que tú tienes que tener. Y cuando digo esto, no estoy hablando de dinero particularmente, ni estoy hablando de bienes materiales, ni estoy, no, no, no. Estoy hablando de algo muchísimo más profundo que tiene que ver contigo mismo, porque tú puedes crear, tú puedes venir de una familia millonaria y no sentirte, wow, igual, o sea, igual tener temas que tú tienes que trabajar con lo que tú no te sientes cómodo internamente. O sea, hablo particularmente de eso, más allá de cualquier eh, herencia monetaria o visible. Yo diría que eso tangible. Porque los sentimientos, las emociones, eh, eso no se puede tocar, eso es intangible. Y precisamente hablo de eso, de lo intangible, de aquello intangible que tú decides trabajar por tu propio bienestar. Mm. Todo lo que no se ve y se mueve y se transforma cuando estamos en programas como este. Miren, para cerrar, creo que esta es la última, de las últimas preguntas. Gabriel en el programa, el gran trabajo que hizo siempre estuvo relacionado em, con su útero, o sea, con ese chakra. Y cuando vemos ese chakra, segundo chakra, útero, que está relacionado con intimidad, con sexualidad, con creatividad, con dar vida, con gestar vida, con relacionarte, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me encantó que trabajando con ella fue como que todo se conectó. Fue como que todas las piezas del rompecabezas se conectaron. Y, y eso se ve no solamente porque se alineó su menstruación, porque dejó de dolerle cuando ovulaba. Señores, estamos hablando de una gente que por años le dolió la ovulación. Y vive este programa y mueve tanta energía y empieza a hablar lo que nunca se habló. Y a partir de ahí, no le duele. Esas son cosas también que nos hacen cuestionarnos de, eh, estoy viviendo desde el dolor porque es lo normal en mi familia, estoy eligiendo el dolor de alguna manera, consciente o inconscientemente. Y hablo de esto, de chakra útero, porque, y hablo de todo lo que refleja, porque se refleja ahí. No solo es dolor en la menstruación, es dolor en sexualidad, es dolor en relaciones, es sacrificio en emociones, es sacrificio y dolor en negocios, en dar vida, en ser mamá, en no ser mamá también. Entonces fue impresionante cómo toda la pieza del rompecabezas encajaron y
hasta en pareja se vio, o sea, se vio reflejado. Quiero que tú me hables también de eso. ¿Qué estaba pasando en situación pareja o relaciones antes del programa y después del programa? ¿Qué está pasando? Yo quiero que ella le cuente y que no sea yo. Bueno, antes del programa, yo me estaba relacionando en algo que yo no sé si ni siquiera se le puede llamar relación, según mi propio criterio. Yo misma, o sea, yo estaba en una relación donde yo sentía que yo me estaba fallando a mí misma, básicamente. Eh, y donde yo no me sentía, yo me sentía muy mal, yo me sentía incómoda, yo me sentía eh, que yo no estaba en el lugar en el que yo debía estar. Repito, me sentía que me estaba fallando a mí misma y yo creo que eso era lo que más me afectaba. Era como, em, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú sigues aquí? ¿Por qué tú sigues en esta dinámica? Eh, y la soy honesta, yo ni siquiera lo entendía. Es difícil. Yo Mm, ni siquiera me entendía a mí misma. ujú. Eh, ¿Y qué y pasó? nada, ¿Qué pasó luego del programa? ¿Qué pasó? yo, yo no estaba buscando relacionarme con nadie. Eh, Y ahora sí estoy relacionándome de una perspectiva más sana, de una perspectiva donde me siento más cómoda, donde siento que todo como que tiene un poco más de sentido. Para mí, ¿eh? Eh, Me siento en paz, o sea, me siento eso. Yo creo que eso es lo más importante, que me siento en paz. Igual, hay muchas cosas, a ver, hay muchos traumas, porque voy a cambiar la palabra cosas para que me puedan entender, ¿eh? Hay traumas Patrones. y hay heridas que todavía están ahí y que yo sigo en el proceso de sanarlas. Eh, son, wow, es eso. O sea, yo no, la forma como me estoy relacionando me da paz, pero no quiere decir que el proceso se acabó ahí. No quiere decir que mi proceso se acabó el día que yo terminé el taller. Mi proceso empezó el día que yo terminé el taller. Eh, pero el dolor se ve diferente después que tú terminas el taller. Porque tú entiendes que es importante vivirlo para sanarlo y que entonces tú puedas seguir adelante y no seguir arrastrando. Lo que te duele empieza a verse un- como lo que es, como dolor, pero con un poquito más de amor. Y Wow, conciencia. sí, yo no sé ni Como que siquiera qué. estás más despierta. Es que tú Como que caminas entiendes. por la vida viendo, ya no es Es que superficialidad, es la raíz. Como si se te vuelve a sí, mostrar el patrón, lo ves. Ok, ya trabajé esto. y sí, tú dices como que, ok, lo estoy sanando. Ok. Yo simplemente lo que tengo que hacer es vivirlo. Y después de vivirlo, si soy consciente, pues bueno, enfrentarlo. Y si lo enfrento, lo sano. Y si lo sano, pues, qué chulo. La vida se siente más ligera. Ujú, Y la plenitud que al menos Gabriela está buscando, que está más cerca. ujú. Eh, y ya, y con esto no quiero decir, y no quiero dejar dicho, eh, que de repente la vida va a ser en lo absoluto color de rosa. No, 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 espérate. La vida tiene retos y probablemente la tenga hasta que tú te mueras, pero tú decides cómo tú lo ves. Ujú. Y mientras más información tú tienes, mejor. Mientras más información tú tienes de cómo trabajarlo, de qué significa y de por qué, se vive totalmente diferente. Entonces, Siento que Raíces Ocultas es como una de ustedes que vivió ese programa me dijo, Raíces Ocultas es como una antorcha de luz, como sí, que ilumina lo que antes yo no estaba viendo y ahora yo puedo caminar por la vida con los ojos abiertos y pisando firme donde sí quiero y viendo claro,
O sea, viendo claro mi historia, viendo claro mis patrones, viendo claro los patrones de mi mamá, de mi tía, de mi abuela, de todas las mujeres de mi árbol, y al mismo tiempo los veo, las veo por lo que son, las honro porque yo también sufrí eso mismo, yo también viví eso mismo, yo también repetí eso mismo, y las honro tanto que decido pisar diferente, verlas por lo que son, o sea, los ojos abiertos, no por lo que yo quería que fueran, no, 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 no. Por lo que ellas son, como ahora mi camino está iluminado. Sea color de rosa, sea amarillo, sea, ya no es blanco y negro. Es lo que es. Ahora están todos los colores y es lo que es. Exacto. ¡Uh! ¿Cómo tú resumirías raíces ocultas en una frase? Eso se lo pregunto a todas las mujeres que vienen aquí. Claridad, yo creo. Yo te lo puedo resumir en una palabra. Claridad. ¿Y qué Claridad. tú le dirías a todas esas mujeres que están por ahí pensándose si están en este programa? Y Mira, aquellas, yo le diría y la aquellas, verdad a por ella. ejemplo, que también se parecen a tu historia, que tienen endometriosis, dolor menstrual normalizado, problemas en relaciones, elegir parejas desde un no me siento cómoda, pero me conformo. ¿Qué tú le dirías a todas estas mujeres como si tú le estuvieras hablando a la Gabriela del pasado, de antes de Raíces Ocultas? Eh, wow, mire, yo seré muy, muy honesta. Den la oportunidad a, desen la oportunidad de. Yo sé que cualquiera pudiese pensar como que, oh no, yo lo que quieren es venderme el curso y que yo lo compre y ya. Y ella va a hablar muy bonito porque ella lo que quiere es venderme el curso. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Yo lo entiendo que tú puedas pensar eso. Pero les aseguro que la información, si lo quieren ver como una información o como sea que lo quieran ver, que van a obtener en el taller, les hará ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente a la que la están viendo ahora. Y se lo dicen, la que, repito, pregúntalos por qué eso tiene que ser así, la que siempre fue autocrítica, la que siempre pensó diferente, la que siempre buscó respuesta. Eh, la información que yo tengo ahora y cómo yo veo las cosas y cómo yo veo la forma como yo me relaciono con todo el mundo, así sea una amiga, es distinto al- a la forma como yo me relacionaba antes, a pesar de tener mucha información ya. Particularmente esta información es eso, es claridad, te da claridad. Ujú. Me encanta que tú hayas dicho lo de vender y aprovecho y cojo eso para decir que comprar este curso no es más que una confirmación de tu compromiso contigo, no es conmigo. Yo aquí no tengo nada que ver, señores. Es contigo. O sea, cuando tú compras y entras a raíces ocultas, ese dinero se te retorna a ti en claridad y en expansión y en libertad para que te, es como que abras los ojos a vivir una vida mucho más alineada a tu autenticidad y no a la repetición de lo que ha sido normal por años y años en tu familia. A mí me encanta ver la venta como, o sea, yo estoy transformando la vida, yo estoy dándole a la gente una antorcha de luz para que puedan caminar por la vida con más libertad y más ligereza. Y si la gente viera, ¿cómo tú te disfrutas ver el proceso de, De ustedes. si lo quieren ver como cliente, véanlo como cliente, ok. Pero es increíble cómo Diana se disfruta ese proceso. Yo no se lo puedo explicar. O sea, cómo ella se emociona porque ella sabe que la información que ella está facilitando te va a ayudar en eso que tú necesitas. Porque Raíces Ocultas es diferente para todo el mundo. O sea, el testimonio o lo que sea, si lo quieren ver como testimonio, verlo como testimonio. Si lo quieren ver como experiencia de vida, vean como ustedes quieran. Pero lo que yo puedo hablar de Raíces Ocultas es muy diferente a lo que puede hablar cualquiera de las otras chicas que hicieron Raíces Ocultas conmigo. Ujú.
todas las vidas son diferentes, todos los linajes son diferentes, todo lo que pasa en la vida de cada quien es diferente. Entonces, por tanto, eh, todas van a tener una experiencia diferente. Y era lo que decía Diana. Eso depende mucho de cómo tú lo, ya sea dónde tú lo dirijas. Entonces, como todo el mundo tiene necesidades distintas, todo el mundo lo dirige hacia perspectivas distintas, entonces todo el mundo tiene una experiencia distinta. Una historia. Lo importante es que eh, esa información que tú tienes o que tú vas a obtener en el taller, tú la uses para crear tu propio bienestar, que es lo que he estado repitiendo durante todo este tiempo que he estado hablando. Yo creo que todo el mundo se merece vivir la vida que quiere vivir. Yo creo que todo el mundo se merece, así sea que viva debajo del puente de la 17, vivir en paz. Y creo que si tú eh, quieres poder salir de debajo del puente de la 17, porque tú entiendes que tú no naciste para vivir ahí, yo creo que tú puedes construir la vida fuera de ahí. Yo sí creo, y puede que medio me desvíe un poco del tema cuando hago este paréntesis. Yo sí creo que unos nacen con más privilegio que otros. Claro que sí. Yo nací y mi papá se esforzó en generar dinero para que su hija estudiara en Intec. Perfecto. Habrá otro padre que por alguna razón no, por cualquier razón su hijo estudió en la UAS o en cualquier otra universidad X. Y tú podrás entender que yo tengo más privilegio que tú. Sin embargo, eso no significa que tú no tengas el derecho a crear la vida que tú quieres crear para ti, porque tú entiendes que tú no tienes los privilegios que yo tengo. Tú. Y crear la vida que tú quieres para ti va muchísimo más allá. Yo creo que es muchísimo más el trabajo interno que uno tiene que hacer que el trabajo externo. Por ejemplo, eh, y de eso no particularmente yo me di cuenta en Raíces Ocultas, aunque mi negocio le empezó a ir mejor después de Raíces Ocultas. Y es que, por ejemplo, con Diana también, yo hice mentoría y yo me di cuenta que el trabajo que yo tenía que hacer para yo poder tener el resultado que yo quería en mi negocio estaba dentro de mí, estaba más dentro de mí que fuera. Entonces, eso, es como que el taller Raíces Ocultas te da las herramientas que tú necesitas, o una de las herramientas que tú necesitas para tú empezar a hacer ese trabajo interno que tú necesitas hacer para tú poder eh, crear esa vida en bienestar que tú quieres crear. Porque yo estoy segura que toda la mujer que está escuchando este podcast está buscando exactamente lo mismo. La que no está buscando esto, no lo va a encontrar porque no lo está buscando. Entonces, si tú estás aquí es porque tú necesitas eso y porque tú anhelas eso. Totalmente. Totalmente. 100%. Hasta aquí, mujeres. Gracias, Gaby, Gabriela, por aceptar mi invitación, por ser tan honesta, por estar aquí y compartir tu historia sin pelos en la lengua. Estoy segura de que esto le va a resonar a muchas mujeres. Y para ti que nos escuchaste y que llegaste hasta aquí, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que si esto te resonó, si algo te picó el ojo, si algo te incomodó, si con algo te identificaste, recuerda que hay raíces ocultas en tu historia que probablemente ya estás lista para ver y indagar. Entonces, si este programa es para ti, escríbeme a través de nuestro Instagram, mujer.arreta, o igual abajo en la descripción vas a encontrar toda la información y el link de reserva y todo, 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 todo. Gracias por estar aquí, te honro mucho. Nos Gracias vemos. por invitarme, por creer en que yo puedo de alguna forma ayudar a otras mujeres a través de mi historia. Y bueno, esto me hace muy feliz porque yo digo que yo vine a este mundo a servir y a darme por los demás. Eso es parte de mi filosofía de vida y es muy lindo saber que, bueno, si una eh, puede traer bienestar a su vida por mi historia, yo estoy paga.
Así que nada, gracias por invitarme. Gracias, 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 gracias.